Sean todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes Sofía Badel y Cani Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro Analizar, Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Si te va gustando lo que estás escuchando, danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior, todos los pensamientos inundan el subconsciente. Los pensamientos negativos son naturales, los positivos deben sembrarse por autosugestión. Trabaja tus pensamientos en pro de crear una mentalidad de éxito. La fe y el miedo no conviven en una misma mente. Ahora continuamos con el capítulo número 13. El cerebro. Una estación emisora y receptora del pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 20 años trabajé conjuntamente con el difunto Dr. Alexander Graham Bell y el Dr. Elmer R. Gates, y observamos que todo cerebro de un ser humano es, a la vez, una estación emisora y receptora de la vibración del pensamiento. A través del éter, hasta cierto punto similar al que utiliza el principio de la emisora de una radio, todo cerebro humano es capaz de recoger vibraciones de pensamiento que otros cerebros están emitiendo. Esta relación con la afirmación del párrafo anterior animó al lector, o en este caso al oyente, a que compare y considere la descripción de la imaginación creativa, como se ha perfilado en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el equipo receptor del cerebro, que recibe pensamientos liberados por los cerebros de los demás. Es el agente de comunicación entre la conciencia o mente razonable de uno y las 4 fuentes de las que puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se estimula o aumenta a una frecuencia más elevada de vibración, la mente se vuelve más receptiva a la vibración del pensamiento, que llega de fuentes externas por medio del éter. Este aumento tiene lugar mediante las emociones positivas o las negativas. A través de ellas pueden incrementarse las vibraciones del pensamiento. Las únicas vibraciones que recoge y transporta el éter de un cerebro a otro son las que tienen una frecuencia extremadamente alta. El pensamiento es energía que viaja con una frecuencia extremadamente alta de vibración. El pensamiento que se ha modificado o aumentado por cualquiera de las principales emociones vibra a una frecuencia mucho más elevada que el pensamiento corriente. Y es esta clase de pensamiento el que pasa de un cerebro a otro mediante la maquinaria de transmisión de cerebro humano. La emoción del sexo encabeza las listas de las emociones humanas en lo que se refiere a intensidad y fuerza motriz. El cerebro que ha sido estimulado con la emoción del sexo vibra a un ritmo mucho más rápido que cuando las emociones es inactiva o ausente. El resultado de la transmutación sexual es el incremento de la frecuencia de la vibración de los pensamientos hasta tal punto que la imaginación creativa se vuelve sumamente receptiva a las ideas que recoge del éter. Por otra parte, cuando el cerebro vibra a una frecuencia elevada, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros a través del éter, sino que también le da a los propios pensamientos ese sentimiento esencial para que el subconsciente los recoja y actúe sobre ellos. De este modo, el lector, o en este caso el oyente, verá que el principio de la transmisión es el factor mediante el cual mezcla sentimientos o emociones con sus pensamientos y los transfiere a su subconsciente. El subconsciente es la estación emisora del cerebro por medio de la que se difunden las vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor que recoge del éter las vibraciones del pensamiento. Junto con los factores más importantes del subconsciente y la facultad de la imaginación creativa, que constituye los aparatos emisores y receptores de nuestra maquinaria transmisora de la mente, consideremos ahora el principio de la autosugestión, que es el medio por el que podemos poner en funcionamiento nuestra estación emisora. En las instrucciones escritas en el capítulo sobre la autosugestión, se informó detalladamente al lector
o en este caso el oyente, del método mediante el que el deseo puede convertirse en su equivalente monetario. El funcionamiento de nuestra estación transmisora de la mente es un procedimiento relativamente simple. El lector o el oyente solo tiene que tener en cuenta y aplicar 3 principios cuando desee utilizar su estación transmisora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya se ha descrito los estímulos con los que poner en funcionamiento estos 3 principios. El procedimiento empieza con el deseo. Las mayores fuerzas son intangibles. La Gran Depresión llevó al mundo al borde de la compresión de las fuerzas que son intangibles e invisibles. A lo largo de las épocas, el ser humano ha estado demasiado suspendido a sus sentimientos sensoriales y ha limitado su conocimiento a los objetos físicos que podía ver, tocar, pesar y medir. Ahora estamos empezando una de las etapas más maravillosas de todas. Una etapa que nos enseñará algo sobre la fuerza intangible del mundo de nuestro alrededor. Quizás aprendamos a medida que avanzamos en esta etapa que el otro yo es más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en el espejo. Algunas veces las personas hablan a la ligera sobre los intangibles, las cosas que no podemos percibir mediante ninguno de nuestros 5 sentidos. Cuando las oímos, deberíamos recordarnos que todos nosotros estamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder de controlar ni lidiar con las fuerzas intangibles envuelta en las ondulantes olas de los océanos. El ser humano no tiene la capacidad de entender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene en suspensión esta pequeña tierra en el aire e impide que caigamos de ella, y mucho menos el poder para controlar esa fuerza. El ser humano está completamente sometido a la fuerza intangible que conlleva una tormenta, y está igual de indefenso en presencia de la fuerza intangible de la electricidad. No, ni siquiera sabe lo que es la electricidad, de dónde viene ni cuál es su propósito. Aquí no termina de ningún modo la ignorancia del ser humano en relación con las cosas invisibles e intangibles. No comprende la fuerza intangible y la inteligencia que envuelve la tierra de este planeta, la fuerza que le proporciona cada bocado que ingiere, cada prenda de ropa que viste y cada dólar que lleva en el bolsillo. La espectacular historia del cerebro. Por último, aunque no menos importante, el ser humano, con toda su ostentosa cultura y educación, entiende muy poco o nada sobre la fuerza intangible. La mayor de todas las intangibles del pensamiento. Apenas sabe nada sobre el cerebro y su vasta red de maquinaria intrincada mediante la que se traduce el poder del pensamiento en su equivalente material. Aunque ahora está entrando en una etapa que se le abastecerá de conocimientos sobre el tema. Los científicos ya han empezado a desviar su atención al estudio de esta maravillosa llamada cerebro y, mientras todavía están en el jardín de la infancia de sus sueños, han destapado suficiente conocimiento para saber que la centralita del cerebro humano, el número de líneas que conectan unas neuronas con otras, equivale a una unidad a la que siguen 15 millones de ceros. La cifra es tan inmensa, dijo el Dr. C. Hudson Herrick de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se vuelven insignificantes a su lado. Se ha determinado que hay 10.000 millones y 14.000 millones de neuronas en la corteza cerebral. Y sabemos que se disponen de patrones definidos. Estas colocaciones no son al azar, sino que están ordenadas. Métodos de
electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde las células muy precisas y también fibras con microelectrodos que han amplificado con tubos de radio y registrado diferencias de potencial de 1/1000 de voltio. Resulta inconcebible que una red de maquinaria tan intrinsecada exista exclusivamente para mantener las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. No es probable que el mismo sistema que le da a miles de millones de neuronas el medio con el que comunicarse unas con otras también proporcione el medio de comunicación con otras fuerzas intangibles. Cuando terminé de escribir este libro, justo antes de enviar el manuscrito al editor, apareció en el New York Times un artículo que mostraba que al fin una gran universidad y un investigador inteligente del campo de los fenómenos mentales habían llevado a cabo la investigación organizada que había permitido llegar a las conclusiones descritas en este y el siguiente capítulo. La editorial analizó brevemente el trabajo realizado por el Dr. Ryan y su equipo de la Universidad de Duke. ¿Qué es la telepatía? Hace un mes citamos en estas páginas algunos de los notables resultados del profesor Ryan y su equipo de la Universidad de Duke, a partir de más de 100.000 pruebas para determinar la existencia de la telepatía y de las clarividencias. Estos resultados se resumieron en 2 primeros artículos de la revista Harper. En el segundo de ellos, que se ha publicado recientemente, el autor E. H. Bright trata de resumir lo que se ha descubierto o lo que parece razonable inferir respecto a la naturaleza precisa de estos modos extraordinarios de percepción. A raíz de los experimentos de Ryan, ahora algunos científicos creen que la existencia de la telepatía y la clarividencia es sumamente probable. A varios perceptores se les pidió que nombraran tantas cartas como pudieran de una baraja especial sin mirarlas y sin tener ningún otro acceso sensorial a ellas. Se descubrió que alrededor de una decena de hombres y mujeres podían nombrar correctamente tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones que hubiera acertado por suerte o casualidad. Pero ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, si asumimos que existen, no parecen ser sensoriales. No se conoce ningún órgano responsable de ellos. Los experimentos funcionaron igual de bien tanto en la misma sala como a distancia de varios centenares de kilómetros. En opinión con el señor Bright, estos hechos también eliminan la posibilidad de explicar la telepatía y la clarividencia por medio de cualquier teoría física sobre radiación. Todos los tipos conocidos de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadro de la distancia recorrida. Eso no ocurre con la telepatía ni con la clarividencia, porque varían en función de las causas físicas del mismo modo que nuestros otros poderes mentales. Contrariamente a la opinión más extendida, no mejoran cuando el perceptor está dormido o medio dormido, sino en la situación opuesta, cuando está más despierto y alerta. Ryan descubrió que los narcóticos disminuyen invariablemente el número de aciertos del perceptor, mientras que los estimulantes siempre lo aumentan. Parece ser que el perceptor más fiable no puede lograr una buena puntuación a menos de que lo haga lo mejor que pueda. Una conclusión a la que Bright llega
con constante fiabilidad es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don. Eso es, una facultad que ve una carta que está boca abajo sobre la mesa. Parece ser exactamente la misma que lee. Un pensamiento que reside únicamente en otra mente. Hay varias razones para creerlo así. Hasta el momento, por ejemplo, ambos dones se han encontrado en todas las personas que gozaban de uno de ellos. En cada caso, los dos han sido casi del mismo vigor. Las pantallas, las paredes y las distancias no tienen ningún efecto sobre ambas. A raíz de esta conclusión, Bright se anticipa a expresar que cree que no es más que una mera corazonada, que otras experiencias extrasensoriales son sueños proféticos. Premoniciones de desastres y similares también pueden ser parte de la misma facultad. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones a menos que se lo encuentre necesario, pero la evidencia que ha recopilado Ryan no deja de ser impresionante. A la vista de la declaración del Dr. Ryan respecto a las condiciones bajo las que la mente responde a lo que llama modos extrasensoriales de percepción, ahora siento el privilegio de agregar a su testimonio que mis socios y yo descubrimos lo que creemos que son las condiciones ideales bajo las que la mente puede estimularse de tal manera que el sexto sentido, que se describirá en el próximo capítulo, puede hacerse funcionar de manera práctica. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza entre dos miembros de mi equipo y yo. Con experimentación práctica hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, aplicando el principio utilizado en la relación de los consejeros invisibles, descrito en el siguiente capítulo. De modo que podemos, mediante un proceso de unión de nuestras mentes, encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales de nuestros clientes. El procedimiento es muy simple. Nos sentamos ante una mesa de conferencias, exponemos claramente la naturaleza del problema que tenemos que considerar y luego empezamos a debatirlo. Cada uno construye con cualquier idea que se le ocurra. La peculiaridad de este método de estimulación mental es que pone a cada participante en comunicación con fuentes desconocidas, de conocimiento que, sin duda, no pertenecen a la propia experiencia. Si el lector, en este caso el oyente, comprende el principio descrito en el capítulo sobre el equipo maestro, entonces reconoce, sin lugar a dudas, que el procedimiento de la mesa redonda aquí descrito es una aplicación práctica del equipo maestro. Este método de estimulación mental mediante un debate armonioso sobre temas definidos entre tres personas ilustra el uso más simple y práctico del equipo maestro. Cualquier estudiante de esta filosofía que adopte y siga un plan similar podrá llegar a poseer la famosa fórmula de Carnegie descrita brevemente en la introducción. Si ahora no significa nada para él, debe marcar esta página y leerla de nuevo cuando haya terminado el último capítulo. La depresión trajo consigo varias ventajas ocultas. Redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que proporcionó a todos una nueva oportunidad. ¿Qué tal? Yo voy a releer esto de la siguiente forma. El COVID-19 trajo consigo varias ventajas ocultas. Redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que proporcionó a todos una nueva oportunidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Todo es culpa de los chinos. No, chica. Y todo es culpa de los chinos. ¿De dónde salió el COVID? Y bueno, pero... Y bueno.
Pero tienes razón, no todo es culpa de los chinos, porque los chinos debieron haber actuado en base a consecuencias de algo que sucedió y por eso suceden cosas, como el COVID. Cosas pasan. Como el COVID, por ejemplo. A ver, interesante. Nos encantaría leerlos y que nos dejen por ahí en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la telepatía? ¿Tú crees en la telepatía, Sofía? Sí, ¿por qué no? En la conexión de esos pensamientos. Sí. O sea, si yo tuviese aquí un mazo de cartas, ¿serías capaz de adivinar cuáles cartas voy a sacar? O sea, puede ser. ¿Y ¿Por sí? qué no? ¿Y sí? O sea, es muy... A ver, ¿no les ha pasado que, por lo menos cuando se relacionan mucho con una persona, empiezan a hablar como esa persona o sea, tipo... Sí. Cari, por ejemplo, va a decir algo y yo lo digo primero y ella como, justo iba a decir eso. Es que te leí la Déjame mente. leerme la mente. Eso es que te telepatía. leí la mente. Igual pasa al contrario. Y Sí. me pasa todo el tiempo con personas con las que empiezo a relacionarme mucho. Que eventualmente es muy... Por ejemplo, estamos en una reunión y me pasa en Kai y las tres decimos lo mismo al mismo tiempo. Qué interesante, qué lindo. Y es como, ok, ¿qué le sucede? A la vez es el asunto de estar en armonía y en Exacto. sintonía con las mismas Con las personas. mismas personas, exacto. Ahora te pregunto, en Pregunta. CAI, Ajá. ustedes pueden llegar a exponer una situación o un problema y construirla en mesa redonda, así como él describió ahorita. Sí. El poder del equipo maestro. Ah, exactamente. Ah, no se la esperaban, ¿verdad? Y sí, y nada, o sea, resulta súper interesante todos estos conceptos y es fe, inevitablemente es fe, porque todo lo que son los estudios de la mente, o sea, fíjense cómo él describió que hay no sé cuántos millones de conexiones y que básicamente la velocidad de la luz y del sonido no se comparan con la complejidad que puede llegar a tener el cerebro de un ser humano. Si ustedes quieren un basamento científico, señores, los científicos están trabajando en eso, pero es tan complejo que es muy difícil terminar de llegar a eso. Sí. Pero pueden tener fe y creencia basado en el hecho de que hay personas que ya lo lograron. Y eso es lo más importante. Sí. No, o sea, eventualmente, como dice Cari, o sea, ya hay científicos trabajando, ok, perfecto. Pero tengan fe. La fe mueve el mundo, como dicen por ahí. Claro, la fe mueve montañas. Mueve montañas, entonces siempre tengan fe. Sí. Y nada, o sea, más allá de eso, yo soy muy promotora de eso que llegan y dicen, si yo pude, tú puedes. Porque tenemos las mismas capacidades. Tenemos el mismo tiempo. Tenemos los mismos cuerpos, las mismas herramientas, las mismas habilidades. Todos podemos desarrollar cualquier habilidad porque una habilidad es simplemente un conocimiento que se practica por N cantidad de tiempo hasta lograr el dominio de la misma. Y si todos podemos hacerlo, ¿por qué llegar y pensar que no se puede? Y bueno, recuerda que lo que dijimos en el capítulo, en el episodio anterior, que recordamos justo al inicio. O sea, no puede existir ambos sentimientos, pensamientos, conductas al mismo tiempo. Sí. La fe no puede ser compañera del miedo. O está el uno o está el otro. Tú tienes la capacidad de decidir con cuál te vas a quedar. Uh-huh. Lo único que nosotros podemos hacer y lo único que estos libros pueden hacer es, pues, obviamente recomendarte, hey, actúa y camina por fe, no por miedo. Cree en ti. Y vas a ver que las cosas las vas a lograr. Sí. Eventualmente, más temprano que tarde. Sí, toma la decisión. Me pasaba, de hecho me ha pasado en muchas circunstancias con muchas personas. El camino del emprendimiento no es
fácil. Y no solo emprendimiento a nivel de negocio. Tú emprendes cuando tomas la decisión de iniciar algo. Emprendes un camino, emprendes un proyecto, emprendes un negocio, emprendes una relación, emprendes una vida, una experiencia. No es fácil y lleva sus procesos, llevan sus curvas, llevan su escalada de la pendiente para poder llegar a lo que es la cima de la montaña y tener la satisfacción de poder disfrutar de eso con lo que sueñas. Pero confía en ti y cree en ti. Si lo pospones por X, Y o Z circunstancias, ya llevándolo a un plano de lo que es negocios, lo pospones hoy porque tienes una emergencia de dinero y eso te lleva, por ejemplo, buscar un trabajo que te super absorbe, te limita en el tiempo, ¿verdad? Entonces vas a postergar tu emprendimiento, tu proyecto. Cuando te vienes a dar cuenta, volteas hacia atrás y ya te pasaron 1, 2, 3, 4, 5 años, donde si hubieses hecho sacrificios de llevar el trabajo que te va a dar para el día a día y en paralelo poder emprender por ese proyecto que te va a dar la libertad de lo que tú quieras. Llámalo libertad financiera, llámalo libertad de tiempo, llámalo simplemente satisfacción de poder lograr lo que sueñas. Muy probablemente en 1, 2, 3, 4, 5 años lo hayas logrado y puedas dejar ese empleo que te ayudó en el mientras tanto y continuar con tu pasión de vida. Pero si nunca inicias, eso te lleva a la frustración. Así es. Así es, aquí, bueno, tú tienes el poder de decisión, tú eres el que decide qué hacer y cómo hacerlo, cuál es el camino que vas a seguir. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un feliz inicio de semana y la invitación es a que nos puedan acompañar el próximo miércoles a seguir con el siguiente episodio de este libro, por el mismo lugar y a la misma hora. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces en la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta. Te invitamos a que puedas compartir esta información y recuérdate que las ideas vuelan. Emprende.